Hola, mi nombre es Margie Juliet Celis Bernal y a continuación les voy a estar hablando sobre la patología benigna de mama. ¿Qué significa patología benigna? Patología significa enfermedad, benigna significa que no es cancerosa. Una enfermedad benigna es una afección médica que no es cancerosa, lo que significa que no se propaga a otras partes del cuerpo ni invade los tejidos cercanos. Suelen ser crecimientos o tumores que crecen lentamente, y si se estirpan es poco probable que reaparezcan. El término se usa para indicar que la enfermedad no es grave ni potencialmente mortal, aunque a veces puede causar problemas locales o aumentar el riesgo de una afección más grave en algunos casos. Son muy frecuentes y representan la mayoría de las consultas y hallazgos en estudios de imagen. Las características de una enfermedad benigna no es cancerosa, que no son tumores malignos, no invasiva, no se extienden a otros órganos, ni invaden los tejidos circundantes. Crecimiento lento, suelen crecer de forma gradual. Reaparición poco probable, que si se extraen, su reaparición es poco común. Tipos comunes de patologías benignas está el fibroadenoma, tumor benigno más común en mujeres jóvenes, lesión sólida, móvil e indolora. Mastopatía fibroquística. Estas alteraciones hormonales que causan dolor y cambios en la textura de la mama. Quistes mamarios, acumulaciones de líquido, frecuentes entre mujeres de 35 y 50 años. Galactocele, quiste con presencia de leche retenida, típicamente en periodo de lactancia. Necrosis grasa, resultado de un traumatismo mamario. Puede verse en imágenes como masa que simula cáncer. Abscesos y mastitis, infecciones que comúnmente se dan en la lactancia. ¿Cómo se clasifican estos 4 tumores benignos? Está el adenoma, tumor que crece en las glándulas y en el entorno de las mismas. El lipoma, tumor en un tejido adiposo. El osteoma, un tumor de origen en el hueso. Y el mioma, tumor del tejido muscular. Las patologías benignas de la mama comprenden un amplio conjunto de alteraciones no cancerosas que afecta el tejido mamario. Estas condiciones son muy frecuentes en mujeres de diferentes edades y constituyen una de las principales causas de consulta en ginecología y mastología. Aunque no representan una amenaza directa para la vida, pues su importancia radica que pueden generar síntomas como dolor, también la secreción o la aparición de masas palpables que generan preocupación en los pacientes y en algunos casos pueden dificultar el diagnóstico diferencial con enfermedades malignas. Eh, También el estudio de las patologías benignas mamarias resulta fundamental para lograr un diagnóstico preciso y ofrecer un tratamiento adecuado y tranquilizar pues, a las pacientes frente al temor del cáncer de mama. Eso es todo, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Robinson Eduardo Gutiérrez López. Me corresponde hablar sobre los aspectos epidemiológicos de las patologías malignas en la mama. Lo vamos a ir en 3 grandes grupos. Entre ellos está el incremento en la incidencia, el riesgo de desarrollo en mujeres y la aparición de cáncer de mama en varones. El incremento en la incidencia es muy sabido que desde mediados de la década de los 80 el cáncer de mama ha mostrado un aumento significativo, reflejando de esta manera la importancia de implementar programas de prevención. El cáncer de mama es la neoplasia maligna más común en el mundo. Representa cerca del 25% de todos los cánceres en mujeres. En Colombia, para el año 2023, se registraron cerca de 107.200 nuevos casos, representando cerca del 29,56% de todos los cánceres diagnosticados según el Ministerio de Salud. El riesgo de desarrollo en mujeres. Para nadie es un secreto, y esta estimación se ha difundido mucho, donde dice que 1 de cada 8 a 10 mujeres desarrollará cáncer de mama en algún momento de su vida, lo que nuevamente subraya, 1, la alta prevalencia de esta enfermedad y 2, la importancia de continuar con programas de prevención con respecto a esta patología. Además tenemos que el cáncer de mama en varones, aunque es más frecuente en mujeres, el cáncer de mama también puede afectar a los hombres y actualmente representa el 1% de los casos diagnosticados en hombres. Este número es preocupante porque va en aumento y cada día se han diagnosticado más casos, lo cual representa una alerta y es urgente decirle a los hombres que también, al igual que las mujeres, deben hacerse la mamografía y deben asistir a los controles respectivos. Dentro de
El rango de incidencia y mortalidad tenemos que el 30% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama mueren por esta enfermedad debido a su diagnóstico tardío y otro tipo de complejidades. Una de cada 8 mujeres va a sufrir esta enfermedad en alguna etapa de su vida, por lo cual es muy necesario realizar prevención. Cerca del 85% de las mujeres diagnosticadas tienen una supervivencia mayor a 5 años y los rangos de edad oscilan entre los 35 y 54 años de edad, siendo este grupo los que mayor número de casos diagnosticados representan. Por otro lado, las regiones con mayor incidencia son las zonas urbanas que tienen mejores servicios médicos, mientras que la mortalidad se da más con personas o mujeres de las áreas rurales debido a su detección tardía. Gracias. Mi nombre es Marcel Andrés Medina Carvajal, estudiante de radiología de quinto semestre. En este punto yo les voy a, digamos, dar un breve resumen de lo que son los factores de riesgo. Entonces, tenemos los que son los factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Es importante entender que la presencia de uno o más factores de riesgo no significa que una persona vaya a desarrollar la enfermedad, sino que puede incrementar la posibilidad. En pocas palabras, los factores de riesgo son como tal una especie de situaciones que pueden aumentar el tema sobre que una mujer pueda sí o padecer, sí o no padecer una patología de mama, como puede ser cáncer de mama, quistes, fibroadenomas, todas esas patologías que se pueden presentar como tal en las mamas. Entonces, ¿cuál es uno de los principales factores de riesgo? La edad. La incidencia de cáncer de mama aumenta significativamente con la edad, siendo muy baja en mujeres menores de 30 y aumentando progresivamente en mujeres mayores. Eso subraya la importancia de la vigilancia en poblaciones más envejecidas. Eso nos quiere decir que al momento de que una mujer cumple los 30 años, es importante estar en controles periódicos en los cuales se puedan evaluar las mamas, hacerse como tal el autoexamen, mamografías, y toda clase de exámenes que nos puedan ayudar a prever si una mujer puede sí o no desarrollar una patología como estas. Tenemos los factores heredofamiliares, el 20% de la asociación familiar, aproximadamente el 20% de los casos de los casos de cáncer de mama tienen una relación familiar, lo que indica que ciertos factores genéticos pueden aumentar el riesgo. Esto hace necesario realizar un seguimiento en familias con antecedentes de cáncer de mama, presencia de los genes BRCA1 y 2. Eso nos quiere decir que las personas que tienen su árbol genealógico con abuelas, hermanas, mamás, hijas, pueden presentar una alta probabilidad de también desarrollar cáncer de mama. Esto es como tal una enfermedad que puede asociarse también a ser hereditaria. Otros factores de riesgo, la exposición a radiaciones ionizantes, especialmente la radioterapia en la pared torácica durante la infancia o la juventud, se ha asociado con un incremento en el riesgo de desarrollar cáncer de mama posteriormente. Lo que es pues la exposición a radiaciones, como lo que son las médicos radiólogas, los radiólogas, es importante tener en cuenta que son de las personas más expuestas, juntado a los otros factores de riesgo que pueden presentar una patología de cáncer de mama. Otras también pueden ser el sobrepeso, el tabaquismo y el consumo de licor. Entonces, las lesiones de alto riesgo. Al presentar hiperplasia ductal atípica, puede aumentar entre un 4 al 5% el riesgo en presentar una neoplasia lobulillar, aumenta en un 8 a 10% el riesgo. Estas probabilidades hacen que al aumentarse, pues tengan un mayor inconveniente a desarrollar una patología. Cabe resaltar que la persona tiene que identificar como qué factores de riesgo ya cumple. Hay unos que pues, pueden ser tratables, como son el sobrepeso, el licor, el consumo de tabaquismo, pero hay otros que, digamos, no se pueden como tal controlar, que es la edad, si la persona es expuesta a radiaciones ionizantes, entonces tratar de minimizar al máximo los factores de riesgo. Con los factores hormonales, la exposición prolongada a estrógenos con mujeres con menarquía precoz menores de los 12 años o una menopausia tardía mayores de 55 años. Menarquía es pues la presencia de la menstruación y la menopausia pues es la ausencia de ella. También la nuliparidad, el primer embarazo a una edad avanzada o también la administración temprana, la administración de terapia hormonal sustitutiva por más de 5 años y la lactancia como protector. En mujeres en estado de embarazo que ya pues tengan seguridad de que van a ser madres, también hay que tener mucho cuidado con lo que es la acumulación de leche materna porque eso también puede presentarse como una patología y puede empeorarse.
Hola, yo soy Aurelizet Ayala Mejía y les voy a hablar acerca de las patologías malignas de la glándula mamaria. Inicialmente debemos saber que según el Instituto Nacional de Cancerología en Colombia, se considera que el cáncer de mama es la principal causa de muerte en cáncer en mujeres en Colombia. Tiene una incidencia de 44.1 por cada 100.000 mujeres y una mortalidad de 13.8 por cada 100.000 mujeres habitantes de Colombia. Además, como dato adicional, se debe conocer que más o menos el 90% de los casos que se presentan son en mujeres mayores de 40 años. El cáncer de mama se origina en la unidad terminal túbulo-lobulillar y se divide en tres grupos. Los dos más grandes son los carcinomas no infiltrantes o in situ y los carcinomas infiltrantes. Y tenemos como un tercer grupo, el grupo de tumores malignos, que son los menos frecuentes, son de origen estromal, mixto o metastásico. El carcinoma no infiltrante se considera que son proliferaciones neoplásicas que se confinan puntualmente a la membrana más basal y se considera que son precursoras del carcinoma infiltrante. Dentro de ellos tenemos el carcinoma intraductal, está localizado en el epitelio ductal y pues como les indicaba, tiene un riesgo mayor de 8 a 11 veces para ser precursor de carcinoma infiltrante. Más o menos el 85% de los casos no se manifiestan síntomas, sino que se presentan con un nódulo, con secreción en el pezón o con enfermedad de Payet. Y tenemos también el carcinoma lobulillar in situ, que se considera que es una lesión de riesgo, pero muchas veces se trata como un marcador de riesgo, no siempre como cáncer. Tenemos también el carcinoma infiltrante o invasivo, que es esta proliferación neoplásica rompe la membrana basal y se infiltra pues en el estroma circundante. Tiene pues un alto riesgo de invasión vascular y linfática y se puede diseminar a distancia. Dentro de ellos tenemos el carcinoma ductal infiltrante, que es el tipo más común, se presenta más o menos en el 70% de este tipo de cáncer. Dentro de sus características, pues tiene ausencia de rasgos morfológicos que lo permitan clasificar en cualquier otro tipo de cáncer. Tenemos también el carcinoma lobulillar infiltrante, que tiene una frecuencia del 5 al 15% de los carcinomas infiltrantes. Se caracteriza porque sus células se organizan como en una fila india. Tiene una alta frecuencia de multicentricidad y de bilateralidad mamaria. Dentro de los tipos histológicos con mayor grado de diferenciación tenemos los carcinomas medular, papilar, mucinoso y tubular. Son las formas que se suelen asociar con un mejor pronóstico. Y tenemos también el carcinoma inflamatorio, que normalmente se asocia con invasión de ganglios linfáticos por células tumorales. Se puede ver similar a una mastitis. Es un carcinoma que avanza localmente muy rápido y es muy agresivo. Dentro de los tumores malignos de origen estromal, mixto y metastásico, tenemos la enfermedad de Payet, que es un subtipo específico de células neoplásicas que se extienden por los conductos retroaleorales. Normalmente pues causan molestias en el pezón e incluso normalmente el pezón se ulcera. Y pues por último tenemos los tumores estromales y los metastásicos, son los menos frecuentes y se pueden diagnosticar tanto en fases sintomáticas como en fases asintomáticas. Y con ustedes el mapa mental que desarrollamos a nivel grupal. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Naren Farid Castaño Maecha y bueno, el tema que voy a abordar es el sistema de estadificación. Bueno, podemos decir que el sistema de estadificación del cáncer de mama más utilizado es el sistema TNM, que por sus siglas podemos decir que es el tumor, nódulo y la metástasis del American Joint Committee on Cancer. Bueno, este sistema se basa en tres factores claves, como lo estaba diciendo, el tumor, nódulo y la metástasis. Tumor, tamaño y extensión del tumor primario. El nódulo, afectación de los ganglios linfáticos regionales. Y en metástasis, presencia o ausencia de metástasis a distancia, que podemos decir que es la diseminación a otras partes del cuerpo. Bueno, podemos decir que a partir de la clasificación TNM se asigna un estadio general que va del 0 al 4. Los estadios más bajos indican un cáncer menos avanzado, mientras que los estadios más altos indican un cáncer más avanzado y con mayor diseminación. Bueno, a continuación voy a describir un poco los estadios del cáncer de mama de forma más detallada. Entonces, podemos decir que en el estadio 0, que es el carcinoma in situ, las células cancerosas están presentes solo en los conductos o lobulillos de la mama y no se han diseminado a tejidos circundantes. En el estadio 1, el cáncer es invasivo, pero el tumor es pequeño y no se ha diseminado a los ganglios linfáticos o la diseminación es mínima. Podemos dividirla en dos partes. Bueno, siempre se divide en dos partes, que es estadio 1A y el estadio 1B. El estadio 1A, el tumor mide más o menos de 2 centímetros o menos y no hay afectación de los ganglios linfáticos. En el estadio 1B, las células cancerosas en los ganglios linfáticos y el tumor mide 2 centímetros o menos o no se encuentra en la mama.
El estadio número 2, el tumor es más grande o se ha diseminado a algunos ganglios linfáticos cercanos. También igual se divide en dos, que es el estadio 2A y el estadio 2B. En el estadio 3, el cáncer se ha diseminado a más ganglios linfáticos o a tejidos cercanos a la mama. Se divide en 3 partes, que sería estadio 3A, estadio 3B y estadio 3C. Que igualmente el tumor mide más de 5 centímetros y se ha diseminado de 1 a 3 ganglios linfáticos axiales. Y ya para concluir, entonces estaríamos hablando del estadio 4, que el cáncer ya se ha diseminado a otras partes del cuerpo como los huesos, los pulmones, el hígado o en el cerebro, que es la metástasis a distancia. Como se puede observar en la imagen, ahí es donde la diseminación se ha ido a otras, se disemina a otros órganos. Podemos decir que es importante tener en cuenta que la estadificación del cáncer de mama es un proceso complejo que requiere una evaluación exhaustiva por parte de un equipo médico. Cordial saludo, mi nombre es Naren Farid Castaño Maecha y bueno, el tema que voy a abordar es el sistema de estadificación. Bueno, podemos decir que el sistema de estadificación del cáncer de mama más utilizado es el sistema TNM, que por sus siglas podemos decir que es el tumor, nódulo y la metástasis del American Joint Committee on Cancer. Bueno, este sistema se basa en 3 factores claves, como lo estaba diciendo, el tumor, nódulo y la metástasis.